Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 7. Estaremos leyendo un pasaje extenso desde el versículo 1 hasta el versículo 23 en este mensaje que se titula Lo que sale del corazón. Nos mantenemos de pie en reverencia a las palabras del Rey de Gloria, porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos muchas veces aferrándose, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros cuando tú miras con toda perfección cada corazón que está aquí presente en esta mañana y cada corazón de todo hombre y mujer que habita este mundo. Señor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender, a ver, a correr a ti, como hemos alabadote ya, Señor, siendo tú nuestra única esperanza en vida y muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Se hizo un estudio, hermanos míos,
fue llevado a cabo en el año 2017 por el Pew Research Center y se estimó que en el mundo se practican 4.200 religiones en la actualidad. Esto sin contar las religiones antiguas que ya no se practican, pero que existieron antes. Y contrario a lo que se nos quiere hacer creer en nuestra cultura occidental moderna a través de los medios masivos de información, redes sociales e internet, el ser humano ha sido, es y seguirá siendo siempre una criatura religiosa. Esto se debe al hecho de que el hombre tiene la percepción de forma natural de que hay algo que no anda bien, que algo anda mal en el mundo en el que vive. Y el ser humano busca la solución a este misterioso sentido de que algo no está bien en algún tipo de creencia, algún tipo de fe, algún tipo de religión para apaciguar su conciencia. Hasta los ateos tienen una fe y practican una religión. Los ateos tienen fe en que Dios no existe y se esfuerzan por vivir escapando de este Dios, aunque al final no lo consiguen. Por definición, hermanos míos, 4.200 religiones en el mundo no pueden ser verdaderas. La verdad es exclusiva, es solo una, es objetiva, de modo que de todas esas religiones, solo una es verdadera y 4.199 son mentira, son falsas y condenan en vez de salvar. Y aunque el hombre pueda identificar miles de religiones, la Biblia solo identifica dos posibilidades al respecto: la gracia y las obras. O has sido salvado por gracia, por la fe en Jesucristo, o estás muerto en delitos y pecados, bajo condenación, siguiendo alguna religión de obras, de méritos, de tradiciones, de reglas, de regulaciones, de rituales. Un sistema humano, mis hermanos, que castiga y recompensa de acuerdo a tu conducta. Y esto no difiere en absolutamente nada del sistema que se usa o se usaba para adiestrar animales en los circos. Eso es exactamente el sistema de obras. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los que estamos aquí presentes hoy, y aún los que nos escuchan por diferentes medios, está o en la gracia o en las obras, pero no se puede estar en las dos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos habla en este pasaje. Y pidámosle al Señor que ensuavice, que ablande, que transforme nuestros corazones para recibir la verdad de la Escritura tal cual está en ella. Vamos a ver el primer punto de esta mañana y va a estar dividido este extenso texto en tres partes. La primera va a ser la plática, la interacción o conversación que tiene Jesús con los fariseos. La otra es la plática, la interacción que tuvo Jesús con las multitudes. Y por último, lo que platica Jesús con sus discípulos. Vamos a ver entonces en los versículos del 1 al 13, Jesús y los fariseos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que Marcos nos empieza a hablar en el versículo 3 de qué significa esto. Recordemos que Marcos escribe principalmente para una audiencia gentil, es decir, que ellos desconocen, no saben cómo es que los judíos, cómo es que los fariseos llevaban las cosas de su propia religión. Así que él empieza a explicar en el versículo 3 qué es esto de que las manos inmundas. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto es algo que hacían los fariseos. En el versículo 3 nos dice claramente que esto era la tradición de los ancianos. Es decir, que los fariseos no estaban preocupados por lavarse las manos con motivos de higiene.
No es que ellos pensaran, bueno, es necesario lavarse las manos, ya que, uno tiene gérmenes y para evitar enfermarse uno debe lavarse las manos. No es a eso lo que se refiere. Porque, hermanos míos, tenemos que aclarar que es necesario, es bueno y es higiénico lavarse las manos antes de comer. Pero esta idea no existía en el tiempo de los fariseos. Ellos no tenían idea de esto. Lo que hacían era con motivos religiosos. No fue hasta los años por ahí de los 1850 en donde Luis Pasteur, un cristiano piadoso, un químico, inventó la pasteurización. Y es entonces que el mundo empezó a saber que existían gérmenes que nos enfermaban. Y de nuevo, no es esto a lo que se refieren los judíos acá, no es esto lo que están hablando los fariseos acá, sino con motivos religiosos, rituales que ellos tenían. El versículo 5 nos dice que ellos preguntaron, ¿por qué no andan tus discípulos, Jesús, conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué tradiciones eran estas? Aunque Marcos nos habla un poco aquí de lo que hacían, habían muchos rituales y ceremonias religiosas que llevaban a cabo los fariseos, y estas las habían agregado a la ley de Moisés. Ellos tenían el Antiguo Testamento, habían recibido la ley de Moisés, pero ahora ellos habían agregado leyes, habían puesto leyes extras, ideadas para asegurarse de no romper las leyes bíblicas y así cumplir al pie de la letra lo que el Señor había dicho. La pregunta es, ¿por qué es que ellos querrían asegurarse de cumplir al pie de la letra lo que el Señor había dicho? Esto es porque ellos entendían que estaban en un problema con Dios. Ellos tenían claro que no había una relación, que había una separación entre el hombre y Dios. Entonces ellos pensaban que al seguir al pie de la letra lo que el Señor había dicho en su palabra, ellos estarían a cuentas con Dios. Esos eran los méritos que ellos tenían que presentar delante de Dios para ser aceptados, para ser salvos. En el Antiguo Testamento el Señor ordenó algunos ritos y ceremonias de purificación, es decir, para limpiarse de lo inmundo o para evitar contaminarse con lo inmundo. Estas ordenanzas, hermanos míos, tuvieron el objetivo de servir de ejemplo. Tuvieron el objetivo de mostrar de manera concreta, palpable, física, la realidad espiritual del pueblo judío. Esto debía mostrarles su necesidad espiritual de ser limpiados del pecado. La idea y concepto del pecado, el Señor la hace clara a su pueblo, hablándoles de manera que ellos entendieran que el pecado es algo que mancha, algo sucio, algo asqueroso, inmundo. Esto es todo lo contrario a lo limpio, lo higiénico, lo impecable, lo puro, lo santo. El pueblo de Dios debía tener la idea bien clara en su mente y en su corazón. El hombre inmundo como es, no puede tener comunión con Dios santo como es. La inmundicia y la santidad, hermanos míos, no pueden coexistir, no pueden cohabitar. No puede haber una relación entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo inmundo. De manera que habían muchos ritos y ordenanzas que servían como un recordatorio constante de la condición espiritual del hombre, apuntando, señalando la necesidad de ser limpios del pecado. Las ordenanzas, los ritos y las ceremonias de Dios para el pueblo judío en el Antiguo Testamento no limpiaban el alma. Hay que aclarar eso. No es que ellos por hacer y cumplir con todos estos ritos iban a tener limpio el corazón y el alma, sino que señalaban la necesidad de ser limpiados. La ley de Moisés, hermanos míos, no fue dada para salvación. De hecho, la ley de Moisés fue dada precisamente para señalar nuestro pecado. Es decir, no fue dada para cumplirla y entonces ser salvo. No es una escalera al cielo, sino que nos muestra lo que somos. Nos muestra que somos incapaces de hacer lo que debemos hacer, esto es, limpiarnos nosotros mismos nuestro propio pecado. Imagínese usted que una persona está en su cumpleaños y entonces alguien le mancha la cara con merengue. Esa persona se quiere limpiar la cara, pero resulta que sus manos están llenas de merengue también. ¿Qué pasaría si esta persona intenta quitarse el merengue de la cara? Hermanos míos, mientras más se esfuerce en limpiarse, más se mancharía la cara. Esa es la situación del hombre delante de Dios cuando intenta por todos sus medios quitar su propio pecado.
simplemente se hunde más en el pecado porque sus manos son inmundas. Está todo infectado, desde el corazón hacia afuera. Así que estas ordenanzas y ritos, mis hermanos, nunca fueron con el fin de limpiar de pecados, sino de recordarles que iban a ser limpios del pecado por alguien más. Estas enseñanzas nunca fueron el fin en sí mismo, sino una constante advertencia, avisos que no le dejaran al pueblo de Dios olvidar su condición pecaminosa y su necesidad de ser salvados. Esto debió haber preparado el corazón del pueblo para anhelar al Salvador, que acabara con todo rito, acabando con todo pecado y que restaurara la comunión con Dios. Y no solo que restaurara la comunión con Dios, sino que cumpliera con todos los requisitos para que el hombre pueda tener comunión con el Dios Santo. Si vemos nosotros, hermanos míos, en Salmos capítulo 24, vemos que dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién puede tener comunión en la casa de Dios con Dios? Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Los fariseos veían algo como esto y decían, ven, el limpio de manos, hay que lavarnos las manos. Hermanos míos, creo que todos entendemos aquí el contexto del limpio de manos. No quiere decir de ninguna manera que uno tenga que estarse lavando las manos a cada rato o que tengamos que usar mucho gel antibacterial, sino que quiere decir que nuestras manos, nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestra obra debe estar motivada por un corazón que es limpio. Sin embargo, no lo veían así los fariseos y tomaban la ley de Dios agregando diferentes reglas para que ellos dijeran, ven, si cumplimos con estas reglas extras, estaremos asegurándonos de no romper los mandamientos de Dios. Pero el problema, hermanos míos, el problema del hombre, todo problema que tiene el hombre, el más grande problema que tiene el hombre, y de hecho el único problema que tiene el hombre, es un problema espiritual. Y ningún tipo de lavamiento físico, ningún tipo de jabón, ningún tipo de alcohol, ningún tipo de cloro puede limpiar el alma. Eso es imposible. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, nos habla de algo, y miren que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Algunas personas creen que Jesús vino a cambiar las cosas, que había dicho algo Dios su Padre, pero que Él vino y dijo, no se preocupen, vamos a cambiarlas. Y esto no es cierto, hermanos míos. Si alguna vez usted escucha y alguien le dice es que en el Antiguo Testamento era diferente, eso es mentira, porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, hay un solo Dios revelado de principio a fin de la Escritura. Y miren qué dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Recordemos que la circuncisión fue dada al pueblo de Dios como señal de pacto entre Dios y su pueblo. Pero recordemos también, hermanos míos, que esta circuncisión física en el cuerpo de los varones solo señalaba la necesidad de una circuncisión que fuera más profunda, más real, verdadera, genuina en el alma, en el corazón. Y por eso aquí dice la palabra de Dios en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Una circuncisión de corazón, un cambio interno es lo necesario, no un cambio externo. Además notemos, hermanos, que dice circuncidad pues. Esa palabra pues es muy importante, quiere decir por tanto, entonces, ya que les he dicho lo que les he dicho, dice el Señor. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Si nos vamos unos versículos más atrás, el versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces el versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. En pocas palabras, la única manera, Israel, que tú puedas hacer esto es que haya un cambio en tu corazón. Que tengas una circuncisión interna, no solamente externa. Jeremías capítulo 2,
versículo 22, lo dice de una manera mucho más clara y más directa. Dice Jeremías capítulo 2, 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En pocas palabras, pueblo, ustedes se pueden lavar las manos todo lo que quieran. Ustedes pueden aparentar por fuera estar limpios, pero ningún jabón del mundo podrá borrar el pecado que permanecerá delante de mí. ¿Quién podrá borrar ese pecado? Esa es la implicación que el Señor está haciendo en Deuteronomio. Hermanos míos, ningún tipo de tradición o ritual o seguir y guardar las leyes del Antiguo Testamento de ningún tipo puede limpiar el alma. Pero los religiosos de Israel, los super religiosos que son los fariseos, así como los religiosos de hoy, hermanos míos, pierden de vista o desconocen completamente la razón y la función que tuvieron estas ordenanzas en el Antiguo Testamento. Completamente. Pareciera que leen pedazos sin leer todo el consejo de Dios de principio a fin para entender la revelación desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Son selectivos al mirar una película en medio de una narración que simplemente está incompleta y que no existe. No podemos nosotros pensar que por el cumplimiento de las leyes de Dios podemos ser salvos, porque entonces estamos hablando de salvación por méritos propios. Mire que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, esta carta está siendo escrita a la iglesia en Colosas. Es una iglesia principalmente conformada por gentiles. Y los judíos están criticando a los gentiles porque no guardan la ley de Moisés. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a ellos en su carta? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Atención, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra, hermanos míos, no es lo mismo que el cuerpo. Y antes de llegar Jesucristo veían su sombra. Pero ahora que Cristo ha llegado, no hay que postrarse ante la sombra, sino ante el cuerpo que es de Cristo. Además, Hebreos capítulo 10 también nos dice en su versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, atención, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Perfectos aquí se refiere a santificados. Santificados se refiere hechos en conformidad a Cristo Jesús. Hermanos míos, ningún rito que usted guarde o siga le va a conformar a la imagen de Cristo Jesús. Lo único que puede hacer que su corazón sea diferente, de acuerdo y en conformidad al corazón de Cristo, es Cristo mismo por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo que mora en usted, si usted recibe el regalo de gracia que Cristo da por la cruz del Calvario. Los fariseos básicamente, y aún la gente hoy extra religiosa, enseñan que se puede estar limpios delante de Dios, puros y sin mancha, por cumplir una serie de ordenanzas. ¡Qué gran mentira, hermanos míos! ¡Qué gran engaño es este! Esto se conoce hoy, se conoció en su momento también como legalismo. El legalismo no es otra cosa que la versión súper religiosa de la salvación por méritos propios y no por los méritos de Cristo. Todo aquel que crea que el guardar alguna ordenanza lo hace de alguna manera ser acepto delante de Dios, o le hace pensar que eso agrada a Dios, está en realidad diciendo que no necesita la obra de Cristo, o que la obra de Cristo quedó incompleta, o que Cristo no logró hacer lo que vino a hacer, que es insuficiente para salvar. Hermanos míos, si llevamos esta lógica de guardar mandamientos para ser aceptos por Dios y entonces lograr ser salvos, si llevamos esta lógica a sus últimas consecuencias, el religioso, el que no tiene su fe en Cristo, en realidad está diciendo:
con su mano y su puño cerrado, agitándolo frente a la cara de Dios, gritándole en su cara: yo voy a completar lo que el incapaz de tu hijo no fue capaz de conseguir, mi salvación. Eso es lo que dice el religioso. ¿Mandaste a tu hijo Jesús en la cruz? Poca cosa. Me necesita a mí para completar su obra. Cuidado, hermanos míos, con creer que algún mérito nuestro puede ser agregado a la obra de Jesús para darnos salvación. Díganme si eso agrada al Padre. Dígame si usted se agradaría si diera en sacrificio a su propio hijo y alguien viene y lo escupe y le dice: sacrificar a tu hijo no fue nada, me necesitas a mí para salvarme a mí. Hermanos, es necesario que seamos reverentes al Evangelio y entendamos en realidad lo que vino Jesús a hacer. Jesús no vino a intentar salvarnos. Él no vino a preguntar si queremos ser salvos. Desde antes de la fundación del mundo, Él eligió a los que habían de ser salvos y vino efectivamente y eficazmente con un llamado irresistible a salvar a aquellos que Él conoció antes de la fundación del mundo. Y ninguno más ni uno menos se salvará. Ninguno se ha perdido. Absolutamente todos los que el Padre le ha entregado a Jesucristo como herencia, como regalo, todos Jesucristo los ha salvado, pues ha pagado en la cruz por todos sus pecados. Los fariseos crearon toda una serie de reglas que se conocían como la tradición de los ancianos, es lo que estamos viendo aquí. Y esto, hermanos míos, era una carga sobre el pueblo de Dios. Ellos enseñaban: esto es lo que tienen que guardar. Y mira, a ellos que no lo guardan, ellos se van al infierno. Pero si ustedes cumplen estas reglas, ustedes van a ir al cielo. Pero estas cosas eran imposibles de guardar, hermanos míos. El versículo 5 dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Qué respuesta la de Jesús? ¿Qué respuesta la de Jesús? Después de escuchar lo que los fariseos dicen, Jesús les responde: hipócritas, de una, directo, no se anda con rodeos. No empieza a decir: bueno, mira, ustedes tienen una manera de entender la Escritura, yo la entiendo de otra. Mira, no, les dice de una y directamente: lo que ustedes son unos hipócritas. Vemos el versículo 6 a 8. Miren qué dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Es decir, que esto no es nuevo. Es decir, que Dios ya había hablado de este tipo de personas desde el Antiguo Testamento y a través de Isaías había advertido al pueblo: se levantarán entre ustedes hombres hipócritas que empezarán a mandar leyes que yo nunca he hablado. ¿Por qué? Porque dice: este pueblo de labios me honra. Señor, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Y dice Isaías, Dios a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos. El énfasis está en lejos, lejísimos, apartado. El corazón de un fariseo, de un religioso, que alguien que guarda reglas tras reglas tras reglas, por fuera se puede ver muy bien, se puede ver muy piadoso o religioso. Sus corazones están en el extremo opuesto de la gracia. Recordemos que los fariseos detestan la gracia. Cuando se enteran de que alguien que es un pecador sin cumplir reglas será salvo solo por fe en Jesucristo, se molestan. Dicen: no es posible. Yo he guardado las reglas, yo he guardado los mandamientos y las ordenanzas. Ese no puede ser salvo. Bien representó Jesús en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo que se quedó en casa escuchó que su hermano fue recibido, ¿y qué dijo? ¿Cómo es posible esto? Tu hijo, que se ha ido con prostitutas, ya ha malgastado su dinero, ¿ahora lo recibes y le haces una fiesta? Recordemos siempre esto: la idea del hijo, supuestamente el hijo bueno que se quedó en casa, fue esta: yo soy bueno, mi padre es malo, mi padre es injusto. Mientras que el hijo que se fue, aparentemente el hijo malo, al reconocer su condición y venir delante de su padre, él sabía una cosa: yo soy malo, pero mi padre es bueno.
Eso hace la diferencia completa, hermanos míos, entre un fariseo, un religioso y un cristiano que ha nacido de nuevo y se reconoce pecador y va delante de Dios humillado y decir: Padre, no soy digno de que yo sea llamado tu hijo, tenme por uno de tus siervos. Hermanos, todo lo que vemos aquí, dice el versículo 7, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto es Jesús diciendo, por ponerles un ejemplo. Ya que ustedes traen aquí el tema de por qué mis discípulos no se lavan las manos, por ponerles un ejemplo, esto es algo que ustedes hacen, pero hay muchísimas otras cosas más. De manera externa, de manera conductual, nuestro comportamiento, mis hermanos, pudiera ajustarse momentáneamente a la regla. Pero la realidad del corazón, nadie la puede cambiar sino Dios mismo. Usted puede aprender a comportarse cristianamente, pero solo Dios le puede hacer verdaderamente cristiano. Usted puede imitar a cómo actúan los cristianos, cómo hablan los cristianos, cómo adoran los cristianos, pero solo Dios puede poner en usted un corazón que verdaderamente ame a Dios, ame su palabra y ame a Jesucristo por sobre todas las cosas. Solo Dios es capaz de hacer eso. Todo el que sigue, mis hermanos, las tradiciones, las costumbres que no están en la Biblia, irremediablemente caerá en una terrible secuencia progresiva, abandonando y estando en contra de la palabra de Dios. Primero, van a dejar la palabra de Dios. Segundo, van a aferrarse a la tradición de los hombres. Cuarto, van a violar la palabra de Dios. Quinto, van a invalidar la palabra de Dios. Esto lo vemos en los versículos 8, 13 y 9. Note lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. Esto es, abrazan con todas sus fuerzas sus tradiciones. En el versículo 9 dice, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Después en el versículo 13 leemos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. La invalidan. Dicen, no, eso dice la palabra, pero no es así realmente. Lo que verdaderamente debes hacer es esto. Invalidan el mandamiento. Además, Jesús pone otro ejemplo. Dice, versículo 11, pero vosotros decís, versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Qué es esto, hermanos míos? En los tiempos del Antiguo Testamento no habían juegos con la honra a los padres. El que deshonre a su padre, esto es, el que lo ofenda, el que lo maldiga, el que lo golpee, el que le haga daño de manera intencional, pena de muerte. ¿Tu hijo te pegó? Pena de muerte. Eso es lo que dice el Señor. La honra a los padres debe ser protegida sobremanera, porque la relación que hay entre los padres y los hijos debe siempre ser la muestra invisible de nuestra relación entre Dios y nosotros, Él como nuestro Padre Celestial. ¿Ofendes a tu padre? ¿Deshonras a tu padre o a tu madre? ¿Lo maldices? Debes morir. Es lo que dice la ley de Moisés. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, ¿qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y dice, esto habéis transmitido, esto habéis enseñado. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, debemos dejar bien claro una cosa. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tu fe está en Jesucristo, independientemente de si tus padres son cristianos o no, tú debes honrarlos. Tú debes cuidar de ellos cuando ellos no se puedan cuidar más. Tú debes velar por ellos cuando estén en necesidad. Eso es lo que Dios manda. ¿Pero qué hacía esta gente? Bueno, al igual que hoy, tristemente, cuando un papá, cuando una mamá ya no se puede cuidar sola,
ya no se puede cuidar solo. Los hermanos andan viendo cómo zafarse del asunto. Cuídalo tú, no es que yo no puedo, yo no es que es esto. Hermanos míos, eso se entiende entre gente que no es cristiana. Pero la bendición más grande que puede tener un padre o una madre, independientemente de su condición espiritual, es tener hijos verdaderamente cristianos. Porque el Señor manda que debemos velar por ellos y honrarlos. No era diferente en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de los fariseos. Ellos decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo la verdad es que no me siento como que voy a cuidar a mamá o a papá. Pero bueno, es lo que manda la ley. Sí. Pero astutamente y perversamente los fariseos inventaron la ley del Corbán. ¿Qué es esto? Que ellos ofrendaban a Dios algo, y si lo ofrendaban a Dios, eso ya nadie lo podía tocar. Pero aquí está el truco. Había que cuidar a papá o a mamá. Entonces lo que ellos hacían es ofrendar su casa completa. Pero miren qué religiosos, qué piadosos, qué espirituales. Iban al templo y decían, no, yo voy a ofrendar mi casa completa. ¿Por qué? Porque la ley del Corbán decía que si había algo que era de tu uso, aunque fuera Corbán, lo podías seguir usando hasta que tú murieras. Pero nadie más podía usarlo. De tal forma que cuando el padre o la madre necesitaban ser cuidados en casa de aquel hombre, el hombre decía, lo siento mamá, lo siento papá, mi casa es Corbán. Me encantaría ayudarte, pero tú sabes, mi devoción al Señor se lo he entregado todo a Él. De tal manera que mataban 2 pájaros de un tiro. Se veían súper piadosos y súper espirituales, qué devoción, qué entregados a Dios, y al mismo tiempo ya no tenían que cuidar a sus padres. Esto es lo que mandaban los fariseos. Y Jesús los reprende y les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición, y eso es lo que enseñan, eso es lo que habéis transmitido. Esto, hermanos míos, de las tradiciones, esto, hermanos míos, de las costumbres, hasta el día de hoy se sigue dando. Y la realidad es que lo que podemos ver es que Cristo Jesús pone en contraposición, pone de manera opuesta, o sigues tradiciones o sigues la palabra. No se pueden seguir las dos. O sigues reglas, regulaciones y mandamientos de manera externa, o entregas tu corazón al Señor. Pero los dos no se pueden. O sigues la Biblia y sigues la palabra, es uno u otro, tradiciones o palabra, pero no las dos. Sigues la Biblia y solo la Biblia, no la Biblia y algo más, no la Biblia y el libro del Mormón, no la Biblia y la tradición de tus ancianos, no la Biblia y el Atalaya, no la Biblia y a Elena G. White, no la Biblia y el Papa, no la Biblia y la Virgencita, no la Biblia y tu pastor, no la Biblia y tus experiencias, no la Biblia y tus sentimientos, solo la Escritura, solo la palabra. Si no está en la Biblia 66 libros, de principio a fin, Génesis, Apocalipsis, entonces no tenemos que creerlo. Nos manda el Señor a honrar su palabra. Su palabra está al mismo nivel que su carácter, que su persona y quién Él es. Es imposible honrar a Dios y honrar tradiciones humanas. Es imposible honrar a Dios sin honrar primera y primordialmente su palabra. El Señor Dios dijo así en Isaías capítulo 66, versículo 2. Miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Con Él tengo una relación, dice el Señor. Con Él es que tengo una relación. ¿Se dan cuenta de la hipocresía, hermanos míos? De los fariseos al decir, me lavo las manos antes de comer y hago todo este rito que tarda como 40 minutos para poder yo comer algo. Pero dejo morir a mi padre si es necesario, porque la verdad es que no tengo ganas de cuidarlo. Eso es hipocresía. ¿Se dan cuenta, hermano mío, lo hipócrita que es decir, pero yo guardo tal cosa, pero yo guardo aquí, pero yo no como esto? Te comes con los ojos a la mujer que acaba de pasar. ¿Qué hipocresía es esa? Hipócritas, dice el Señor. Porque ustedes se quieren ver muy bien por fuera, pero yo miro lo que hay en sus corazones. Y nada de lo que guardas te va a servir el día que estés delante de mí y desnudemos tu corazón. Ahí va a salir todo lo que hay. Y porque no tienes tu fe en Jesucristo y no has sido renovado por el poder del Espíritu Santo, ¿dónde está lo que guardaste? Dime,
Siéntate conmigo y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Háblame de todo lo que has guardado, que yo voy a abrir tu corazón y te voy a mostrar lo que verdaderamente hay. Lo que verdaderamente hay. Tú eres lo que tu corazón es, hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía. Eso eres realmente. No lo que aparentas, sino lo que es tu interior, lo que hay en él. Algunas personas dicen, hermano, usted no me puede decir esto o aquello porque usted no sabe lo que hay en mi corazón. No necesito saber lo que hay en tu corazón porque Dios ya sabe lo que hay y eso debería aterrarte. Me aterra a mí. Me da miedo a mí. Porque sé quién es Gabriel Cruz. Porque sé lo que hay dentro de mí. Y que si Jesús no me cambia, tengo un grave problema. Porque voy a acabar en el infierno. No a causa de lo que hago o dejo de hacer, sino por la condición de mi corazón. Y si no está en Cristo Jesús para salvación, estoy metido en un grave problema. Lo único que puede limpiarnos es su palabra. Juan capítulo 17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Este es Jesús orando a su Padre por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Después pasamos, hermanos míos, al punto número 2, Jesús y la multitud. Vemos que ahora Jesús se dirige a las multitudes, versículos 14 a 16. Y llamando así a toda la multitud. Ahora Jesús ya no se está enfocando en los fariseos únicamente, sino que todos aquellos que estaban a su alrededor escuchando, Él levanta la voz y se dirige a ellos y les dice, oídme todos y entended. No es, óiganme algunos de ustedes. Si tienen tiempo, vengan y escuchen lo que tengo que decirles. No, dice, oídme todos, absolutamente todos deben saber esto y entiendan. No es simplemente oír, hay que prestar atención, hay que considerar cuidadosamente lo que Jesús nos dice, hay que razonar con diligencia acerca de la verdad de sus palabras, hay que meditar minuciosamente en la profundidad de la sabiduría de Jesucristo. Hay que ponerle mente, echarle cabeza, hacer funcionar nuestras neuronas para comprender, para entender. Muchas veces tenemos la idea de que fe y razón son cosas opuestas. Hermanos míos, no es la manera en que habla la Biblia. De hecho, la Biblia siempre conecta la salvación, el recibir el Evangelio y el conocer la palabra con transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y siempre conecta el no tener fe con necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Necio, insensato, tonto, es aquel que dice no hay Dios. Siempre está en conexión el hecho de que debemos meditar y pensar en las cosas que Jesús habla. Oír y entender. Esto no es opcional, es una orden, un imperativo. Hay que tener reverencia a la palabra, disciplina a la palabra, sujeción a la palabra, docilidad de corazón a la palabra, transformación por la palabra. Esto, hermanos míos, es verdaderamente temblar ante su palabra. Oír y entender la palabra se contrapone y es contrario a aferrarse a tradiciones de hombres, guardar las tradiciones de hombres, andar conforme a las tradiciones de hombres, transmitir o enseñar tradiciones de hombres. Hermanos míos, mientras más religiosa sea una persona sin nacer de nuevo en Jesucristo, más se aferrará a sus tradiciones, más tratará de cubrir su pecado con conductas externas, más tratará de esconder el verdadero estado de su realidad interna. Y creo, hermanos míos, que de alguna manera, si tú eres cristiano y has compartido el Evangelio con alguien, hemos experimentado esto. Es más fácil, humanamente hablando, aclaro, compartir el Evangelio con alguien que no es religioso que con alguien que es sumamente religioso. ¿Por qué? Porque si desde niño han endurecido tu corazón, capa tras capa de callos, de dureza, solo el Evangelio puede romper eso. No quieren escucharte, no les interesa saber, porque ellos saben en el fondo que lo que la Biblia dice es verdad, que sus corazones son como los corazones de aquellos fariseos que Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Otra palabra para inmundicia ahí es podredumbre. Ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Y qué hacen?
lo cubren y lo cubren y lo cubren con capa tras capa de ritos, de reglas, de guardar aquí, de guardar allá, y sobre todo de señalar a los que no lo hacen. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que los dedos sean señalados a uno, y mucho menos dentro del corazón donde en realidad está el problema. Jesús llamó así sepulcros blanqueados a esta gente en Mateo 23, versículo 27. Y hermanos míos, ¿qué es lo que debemos oír y entender aquí? ¿Qué es lo que debemos oír y entender? Dice el versículo 15. Atención a esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Están muy preocupados ustedes, fariseos, por lo que entra? Nada de eso puede contaminar al hombre. Si tú me dices que hay algo fuera del hombre que lo puede contaminar, tú estás diciendo exactamente lo opuesto de lo que Jesús está diciendo en la Escritura, en este pasaje, y en muchos otros de hecho, y estás llamando a Jesús mentiroso. Nada, cero, nulo, no existe algo fuera del hombre que lo contamine, que lo manche, que produzca pecado en él, que lo haga no aceptable delante de Dios. Absolutamente nada fuera del hombre lo contamina moralmente. Nada. Pero Jesús no para ahí y dice, pero lo que sale de él, eso sí lo contamina. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Este, hermanos míos, es el diagnóstico correcto y preciso para el problema de este mundo. Este es el diagnóstico exacto del problema que tenemos en este mundo. Lo que sale del hombre, lo que sale de ti y lo que sale de mí es el problema de este mundo. Tú y yo somos el problema de este mundo. Este es el diagnóstico correcto para el problema de esta sociedad. Lo que sale de ti y lo que sale de mí. Ese es el problema de la sociedad, tú y yo. Este es el diagnóstico correcto para el problema de esta iglesia. Tú y yo somos el problema de esta iglesia. Lo que sale de nuestros corazones es el problema de esta iglesia. Este es el diagnóstico correcto para el problema de tu hogar y tu familia y de mi hogar y mi familia. Lo que sale de mi corazón es el problema. Tú eres el problema en tu familia. El mayor problema que tienes eres tú. No es tu jefe, no es tu cónyuge, no son tus hijos, no son las circunstancias, no es la situación en la que vives, no es la economía, no son los gobiernos. Tú eres el problema. Por eso, hermanos míos, es que el evangelio bíblico nunca va a ser popular. Tú puedes hacer popular a Cristo si comprometes el mensaje. Pero si tú te aferras y hablas de acuerdo y con las palabras que la Biblia habla, la gente no quiere escuchar eso. O se es bíblico o se es popular. Pero bíblico y popular, eso nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Bíblico y popular. Mensajes populares, cuidado. Muy altamente probable no es bíblico. Porque el ser humano no recibe esto con agrado. ¿A quién le agrada que le digan, Gabriel, tú eres el problema? ¿Yo? ¿Y yo por qué? Si yo no he hecho nada. El problema, hermanos míos, es que si no comenzamos con reconocer que somos el problema, entonces estamos en un problema todavía mayor. No hay ningún problema con las manos, no hay ningún problema con ir a las plazas o con los jarros, no hay ningún problema con los utensilios de metal o con los lechos. Dejen de aferrarse a eso y enfocarse en esas cosas y entiendan, dice Jesús, oigan y entiendan. El problema son ustedes. Ese es el problema. Y Jesús, conociendo que esta verdad, esta realidad es difícil de aceptar, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tú puedes salir de aquí en esta mañana y taparte los oídos y decir, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí, yo estoy bien. Jesús lo sabía. Por eso dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es, aquellos que verdaderamente están dispuestos a recibir su palabra, recíbanla. Acepten su condición, pónganla por obra y vengan a Jesús para salvación. Porque ese es el problema, no puedes solucionar lo que hay dentro de ti, solo Jesús lo puede solucionar. Y eso nos lleva
al punto número 3 esta mañana, versículos 17 a 23. Jesús y sus discípulos. Jesús ya habló directamente a los fariseos, ya habló a las multitudes, ahora va a hablar con sus discípulos. Dice el versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Dice que dejando a las multitudes, se aleja de ellas y entra a la casa. ¿Qué casa es esta? Muy altamente probable porque dice que es en casa. Esta es la casa de Pedro en Capernaum, donde él estaba. Había dejado de predicar en Galilea y ahora se dirige a Capernaum y está en casa con sus discípulos. ¿Qué le preguntan sus discípulos? Hermanos míos, creo que a este punto en Marcos ya vamos más o menos teniendo una clara idea de cómo son los discípulos, lo que llamaríamos hoy de lento aprendizaje, ¿no? Como que no captan. Y es algo natural en ellos, es algo natural en nosotros. Y entonces le preguntan a Jesús. ¿Qué le preguntan? Le preguntan acerca de la parábola, es decir, de la enseñanza que ha dado. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué les dice? Imagínense a los discípulos ahí preguntando, oye Jesús, ¿podrías explicarnos un poquito más acerca de cómo es esto de que lo de fuera, o sea, no contamina realmente, pero es que toda la vida hemos guardado estas leyes y no entendemos? Jesús les contesta, también vosotros estáis sin entendimiento, así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? ¿Cuál es la palabra o la idea común en ambas preguntas? Entendimiento. Dice, no, están sin entendimiento, ¿no entendéis? ¿Se dan cuenta, hermanos míos, de la importancia que la Escritura da a la mente del hombre? A razonar, a pensar. Es como diciendo, ¿ustedes creen en verdad que hace sentido que estas leyes les van a purificar el corazón? ¿No lo entienden todavía? Y creo que nos habla a todos aquí, hermanos míos. Muchas veces hemos pasado años en la iglesia. O a lo mejor llevas pocos años en la iglesia. O a lo mejor llevas unos meses en la iglesia. Pero hermanos, solo de estar predicando el Evangelio de Marcos, ya hemos estado aquí, creo yo, como unos 7 meses, diría yo. Y la pregunta de Jesús es, ¿todavía estáis sin entendimiento? ¿Todavía no comprenden cuál es el punto de la vida cristiana? Que no se trata de cumplir regla tras regla tras regla, no toques aquí, no toques allá, haz así, haz allá, sino que tiene que ver con un cambio en el interior. Porque nada de lo que se hace fuera va a cambiarnos o va a infectarnos, sino que es Jesucristo quien tiene que hacer ese cambio. Y les dice Jesús, esto decía, explica Marcos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. No me imagino a 12 hombres judíos escuchando lo que explicó Jesús y después diciéndoles, así que hago limpios todos los alimentos. Yo creo que hubo un silencio total. ¿Quién es Jesús para hacer limpios todos los alimentos? Si el Dios del Antiguo Testamento había dado al pueblo judío una dieta específica. Y ahora viene Jesús y dice, limpio todo. Hermanos, no es coincidencia que este pasaje del capítulo 7 esté después de lo que escuchamos y aprendimos el domingo pasado. ¿Por qué Jesús puede hacer eso? Porque Jesús es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy, no temáis, yo soy el que soy. Entendiendo lo que debimos haber entendido el domingo pasado, no debe sorprendernos que Jesús diga, muchachos, limpios todos los alimentos a partir de ahora. Señor, pero yo soy el que soy. Hermanos, pareciera que Jesús
está cambiando de parecer entonces, porque si Él es el Dios del Antiguo Testamento, entonces ¿por qué antes había dicho una cosa y ahora está diciendo otra? ¿Acaso Jesús se arrepintió de lo que había dicho? ¿Acaso Dios cambió de parecer y dijo, bueno, les había dicho eso, pero ¿saben qué? Creo que no funcionó el asunto, vamos a cambiar las cosas. No, hermanos míos, de ninguna manera, no fue así, no ese es el punto. Vámonos a Gálatas capítulo 3 para entender un poco esto. Y es que en verdad voy a citar solo Gálatas, aunque hay muchas otras cosas que pudiéramos citar. En Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y yo quisiera pensar que muchos aquí tienen la misma pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? El Señor nos contesta en su palabra, como debe ser, ir a la palabra, escuchar qué tiene que decir el Señor. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahí está la primera cosa. La ley fue dada entre algunos objetivos y algunos propósitos por causa de las transgresiones. Es decir, el hombre tenía que saber que las cosas iban mal. Se le tenía que haber dicho al hombre, mira, si haces esto y esto y esto y esto, las cosas están mal, no las debes hacer así. Pero ¿hasta cuándo? El Señor determinó soberanamente tanto el propósito de la ley, tanto el propósito de las ceremonias, tanto el propósito de los rituales, por un tiempo. Porque la palabra de Dios nos dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es decir, hasta que llegara la simiente. Dice 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es decir, el hecho de que Dios haya hablado y ahora pareciera que está cambiando las cosas, ¿quiere decir que Dios lo que habla no lo cumple? De ningún modo, en ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Hermanos míos, ese fue el propósito de la ley y ese fue el tiempo que el Señor estipuló para que la ley ceremonial existiera hasta que viniera la simiente, y la simiente es Jesucristo. Él llegó, la ley cumplió su objetivo y todos aquellos que vieron la ley como debían haberla visto, señalando la necesidad de un Salvador, se gozaron al ver que Jesús ha llegado y ahora en Cristo, solo por la fe, nosotros somos salvos de la ira venidera. No por cumplir esto y aquello. La ley cumplió su propósito. Fue un ayo, un maestro. Déjeme ponerle una ilustración. En una clase llena de estudiantes, llegan como todos los días a tomar sus lecciones a la escuela, y ese día se presenta un maestro, y ese maestro no es su maestro, sino que es un maestro sustituto. ¿Cuál es la función de este maestro? Enseñar lo que dijera o haya dejado el maestro, que es el maestro titular de esa clase. Pero ¿hasta cuándo va a ser ese maestro de esa clase? Pues hasta que el maestro titular regrese. Él es solo un sustituto. ¿Cumple su función como maestro? Claro. ¿Hay que respetar al maestro? Por supuesto. ¿Tenemos que obedecer lo que el maestro diga? Definitivamente. Pero llegado el maestro titular, el sustituto no se queda en el salón, de hecho no se presenta a la escuela, porque es un sustituto. El maestro titular ha llegado y ahora a él es a quien hay que obedecer. A él es quien hay que respetar, porque ha llegado. De hecho, el maestro titular cuando llega, verifica que el maestro sustituto haya hecho todo lo que él ha dejado para que haga. Y una vez, habiendo cumplido su función, él debe irse y llega el maestro titular. Hermanos míos, esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Jesucristo ocurrió.
La cruz del Calvario ocurrió. El derramamiento de sangre de aquel que es santo ocurrió. Eso es lo que pasó. Y no son dos cosas aparte, sino es una progresión en la revelación que Dios hace de su amor a nosotros y como nos mandó un ayo, pero ahora, venido el cumplimiento de los tiempos, Jesucristo nació de mujer para morir en una cruz y para que todo aquel que ponga su fe y solo por fe en Él tenga vida eterna. Cristo ocurrió, la cruz de Cristo fue lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió la cruz de Cristo? A causa de nuestra necesidad. Porque ninguno de esos rituales puede limpiarnos el alma. Dice el Señor. También decía, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, dentro del corazón de los seres humanos, hermanos, eso nos incluye a todos aquí. Todos aquí estamos incluidos en este versículo que dice del corazón de los hombres. ¿Qué sale de tu corazón? Dice la Biblia, dice Jesús, esto es lo que sale: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale. Y noten que empieza el Señor diciendo, los malos pensamientos, de nuevo, la mente, lo que pensamos, lo que razonamos, a lo que le ponemos cabeza. Ten por seguro una cosa, antes de pecar, pensaste en ese pecado. Muchas veces decimos, es que caí en pecado. Sí, como que estás caminando y te tropezaste, ¿no? Y te caíste. No, hermanos. ¿Le has echado cabeza? ¿Dejaste volar tu imaginación? Y cuando tuviste la oportunidad, ya estás programado a hacer eso porque has estado meditando en eso. Cuando nosotros vemos que el corazón es el problema, no pensemos en el corazón como algo que se nos ha dicho en nuestros días. Un corazón rojo así, de amor, de San Valentín. El corazón judío incluye la mente, incluye nuestros estados de ánimo, nuestras emociones y nuestra voluntad. No hay una separación entre emociones y mente para la concepción judía. El corazón es el asiento de todo lo que tú eres. Y esto sale. Este es el problema. Jeremías capítulo 17, en Jeremías capítulo 17, vamos a ver que dice lo siguiente, versículo 9, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? ¿Conoces tu corazón? Esa es la gran pregunta. ¿Conoces tu corazón? Porque lo que implica aquí la pregunta, ¿quién puede decir que lo conoce? Es que nadie. Tú no puedes conocer tu corazón. La Biblia dice que es engañoso y perverso. Si yo te pregunto, hermano mío, hermana mía, amigo que me escuchas, ¿cómo es tu corazón? Si tú contestas algo diferente de lo que dice la Escritura, de nuevo, o mientes tú o miente la Biblia. Y créeme, la Biblia no es mentirosa. Engañoso y perverso. Así es el corazón. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que vamos al corazón a preguntarle. Le decimos a Dios, no, espérate Dios. Eso es lo que tú dices, pero déjame preguntarle a mi corazón. Oye, corazoncito, ¿tú cómo eres? Porque Dios dice que eres engañoso y perverso. Y nuestro corazón pone cara de gato de Shrek y dice, no, yo no soy así. ¿Ves, Señor? Mi corazón no es así. Por eso el Señor pregunta, ¿quién puede decir que lo conoce? Y el mismo Señor nos responde en el versículo 10. Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Yo lo conozco, dice el Señor. Ni tú conoces tu corazón como yo. Y yo te puedo decir una cosa, dice el Señor.
engañoso y perverso. Hermanos míos, esto debe atemorizarnos. ¿Qué hay dentro de mí, Señor? Que dadas las circunstancias, reacciono de una manera. Que dadas las circunstancias, levanto la voz y me airo. Y entonces digo, no, perdón. En realidad yo no quise decir eso. Yo no quise gritar así. Mentira. Lo hiciste porque quisiste. No es que tuviste un arrebato de ira, es que tienes un corazón iracundo. Y por la misericordia de Dios, su gracia te ha siempre restringido para no andar así en tu vida. Pero apenas te pican los botones correctos. ¿Por qué? Porque está dentro de tu corazón. El corazón es como una esponja, hermanos míos. Si tú remojas una esponja en agua y sacas la esponja y la exprimes, ¿qué sale? Agua. Y si la metes en leche y la sacas y la exprimes, ¿qué sale de ahí? Leche. Y si agarras tu corazón y lo sumerges en un mundo lleno de pecado y lo exprimes, lo aprietas, la presión viene sobre ti, las circunstancias de la vida te estrujan, ¿qué sale? Si no tienes un corazón en donde Cristo more, lo que sale es pecado. Es todo lo que hay en este pasaje. Absolutamente todo lo que hay aquí. Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, todo eso. Hermanos míos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos si este es el estado de nuestro corazón? Hermanos, debemos hacer lo que hizo David cuando miró el estado de su corazón, cuando el profeta Natán le mostró lo que había dentro de él. Y entonces David dijo al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoció el estado de su corazón y reconoció que aunque él pudiera llevar en holocausto miles y miles y miles de machos cabríos, eso no iba a limpiar su iniquidad, sino que necesitaba pedirle al Señor que en su misericordia, de acuerdo a sus piedades, lo limpiara. Versículo 10 dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tienes que hacer. Si estás aquí en esta mañana y tú no has puesto tu fe en Jesucristo y tú has estado viviendo por tradiciones, por reglas, por ritos, por guardar aquí, por guardar allá, nada de eso, por muy bien que lo guardes, te va a ayudar el día que te presentes al juicio y le digas al Señor: pero yo he guardado, pero yo he hecho esto en tu nombre, pero yo aquí, pero yo acá. El Señor va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí. Tú decías que me conocías, pero el estado de tu corazón claramente testifica lo contrario. Nada hay en tu corazón que tenga que ver conmigo. Pero por la fe en Jesucristo, hermanos míos, y solo la fe en Jesucristo, por confesarlo a Él como el soberano Rey, por postrarnos a sus pies, por decirle: Señor, hágase tu voluntad en mí. Toma mi corazón y cámbialo. Pon un corazón nuevo en mí. Yo soy el problema, Señor. Él en su gracia no echa nunca fuera un corazón contrito y humillado. Que sea hoy el día que vengas en arrepentimiento y fe verdaderamente a nacer de nuevo, porque te es necesario nacer de nuevo o no verás el reino de Dios. No importa lo que hayas guardado, no importa lo que te hayan enseñado, no importa lo que te hayan dicho. La Biblia dice: te es necesario nacer de nuevo. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que por misericordia, Señor, nos salves. Señor, permítenos ver como tú ves, Señor. No a los demás, Señor, sino a nosotros mismos. Permítenos, Señor, ver con los ojos, Señor, que tú tienes a través de tu Escritura, describiendo lo que somos, y que sin ti, Señor, estamos condenados. Que tú seas nuestra única esperanza en vida y muerte, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a correr a ti, Señor, a postrarnos, a clamar por misericordia.
ya que crece en nosotros un corazón limpio, Señor. Señor mío, cuánta maldad hay en nosotros, cuánta maldad hay en mí, Señor. Padre mío, sálvanos, ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.